De regreso a Soberanía Popular, yo soy Juan Mateo Guerrero y me integro ahora ya a lo que es la continuidad del programa. Miren, quise entrar en esta parte porque le vamos a dedicar el tiempo que amerita el discurso que ayer pronunció al país el expresidente Leonel Fernández. Y yo había dicho aquí ayer que ese era un discurso que yo recomendaba que todos lo pudiéramos ver y que lo hiciéramos despojado de fanatismo, de algún tipo de oposición y de cualquier, si se quiere, mala intención, o sea, interesada, una posición interesada, que lo hiciéramos de acuerdo a un despojo de todas esas cosas y que podamos hacer un análisis hoy despojado de cualquier cosa que pueda infectar lo que nosotros podamos emitir hoy de ese discurso. Yo le voy a decir la verdad, porque si hay algo que yo no puedo es engañarme a mí mismo, ni puedo tampoco callar, porque entonces sentiría que no estoy vivo. Yo no pude terminar de ver el discurso. Fue decepcionante, fue un discurso muy por debajo de la estatura intelectual, a nivel también de liderazgo, a nivel de simbología de lo que Leonel Fernández representa para este país, un expresidente de 12 años en el poder y un símbolo de la academia de este país, y también un hombre que tiene dotes discursivos que fueron los que trazaron pautas y hasta crearon modalidades. Aquí se pegó que todo el mundo quería hablar con la Z, ¿usted recuerda? Sí. Porque esa playa de jóvenes y de dirigentes y de liderazgo emergente que iba subiendo se impregnó de Leonel, y aquí mucha gente se quedó hablando con la Z. Y tú dices a los niveles que puede llegar la vinculación o la penetración de un liderazgo que es capaz de hacer eso. Aquí mucha gente, que todavía hay funcionarios dentro del gobierno del PRM que tienen el discurso de Peña Gómez, discurso de barricada, Sí. Los gestos y todo lo que era el tema de el ímpetu, porque ese es el líder, el que puede contagiar a los demás. Entonces, cuando yo me detuve a ver a Leonel Fernández primero en un escenario totalmente incómodo, molestoso a la vista, ese verde tan fuerte, solamente destacándose el verde, el negro de la vestimenta de Leonel, y un Leonel ya no tan encantador, no tan juvenil, un rostro juvenil, sino un Leonel ya entrando en edad, un Leonel adulto. Y cuando usted ve ahí y quiere quitar del espacio de visión esas cosas que te pueden entretener, que te pueden confundir, que te pueden quitar la atención a lo que es el mensaje que Leonel quería emitir y lo que es la estatura del estadista, que se supone el estadista con mayor experiencia vivo que tiene este país. Yo entiendo que él mismo no sabe lo que él es, que él perdió el norte de lo que él es, que yo lo estoy sobredimensionando, lo que yo entiendo, que cuando yo doy esa estatura, que lo sitúo a él donde se supone que él debía estar, a ese nivel, en esa altura como estadista, es lo que uno puede
entender que es el sitial que le corresponde. El dominicano vivo con mayor experiencia de Estado, el dominicano vivo con mayor liderazgo mostrado y refrendado por el país, que llevó su partido a 5 victorias consecutivas, que sacó al PLD de la oposición de 25 años y que en 4 años lo retornó al poder, que hizo historia con un Congreso a unanimidad casi PLDista, que barrió las elecciones congresionales, que se reelijo todas las veces que le pudo permitir la Constitución y que uno le endosa una obra importante de gobierno, aunque con mucha corrupción, pero las obras están ahí, la infraestructura viales están ahí están los números, que no son malos, pero cuando él insiste en compararlo con los números actuales, está insistiendo en un absurdo, porque si hay cosas que no se pueden tergiversar, son las estadísticas, y si hay cosas que rebaja la estatura, el conocimiento o el sitial a nivel de Estado, de estadista, de un aspirante o de un expresidente o de una figura clave en el establishment político, es cuando quiere tergiversar o desconocer las estadísticas. Porque cuando una fórmula da un resultado, eso no varía si no se implementó mal la fórmula. Si usted me va a debatir estadística, entonces debátamelo con la fórmula. Y si le da números diferentes, usted usando la fórmula correctamente, usted tiene la razón. Pero tergiversar, pero eso fue lo mejor que tuvo el discurso, porque por lo menos hay un elemento de debate. Pero ¿cómo Leonel cree que gente con 2 dedos de criterio analítico y 2 dedos de importancia en toma de decisiones, aunque sea de una empresa de 10 empleados, se iba a quedar viéndolo? Cuando yo me senté ahí a ver a un estadista, a un expresidente que aspira a volver a tener la rienda del país, y en medio de su discurso me lo interrumpe para poner claque. No para poner de que gente del pueblo, no, eso se vio de mal gusto, eso se vio orquestado, eso se vio un guión. La propia gente que estaban ahí fueron gente que la llevaron uniformada, que le pusieron un guión, no le salió natural. La gente del pueblo naturalmente no habla así, Leonel. Perdiste facultades. Ya el equipo que te rodeaba, ese equipo de break, ahí se ve que hacen falta 3 elementos que tú no tienes a tu lado, Leonel. Ahí hace falta un Danilo Medina, ahí hace falta un Dore Cabral, y ahí hace falta un Félix Bautista. Con todo y lo que usted pueda tener en contra de Félix Bautista, pero cuando Félix Bautista mandaba ahí adentro, esas cosas no pasaban. Cuando Danilo era el estratega de esa figura que se construyó, ese estadista que yo fui a ver, eso era imposible de que ocurriera. Y cuando Dore Cabral dirigía el laboratorio político, esas eran cosas que eran impensables que Leonel se pusiera de relajo así. Entonces, a Leonel ayer lo rebajaron, lo minimizaron, lo pusieron prácticamente de caricatura política. No es posible que la estatura que Leonel Fernández debería de estar situado, lo minimizaran a un nivel tan horrendo, un papel tan crítico para un líder político, tan pequeño, un discurso desgastado, un ambiente totalmente ahí antietético televisivamente, y sobre todas las cosas caricaturizar la figura de Leonel Fernández con esos cortes
tan de mal gusto. Ahí está Mr. Google, señor presidente Leonel Fernández. En conclusión, hoy usted mismo, buscando en el pasado, se desdice, se desmintió. Y todo cuanto enarboló, sobredimensionó de su gestión, hoy quedó del tamaño que de verdad usted la dejó, que no fue malo, que la dejó de ese tamaño, pero el actual presidente la tiene de este. Entonces usted no puede venir a querer rebasar eso con maniqueísmo, con simulaciones, con expresiones a nivel de comunicación, es de realidades, es de número, es de estadística. Y lo otro, yo puedo definirlo como que el estadista, que yo entendía y todavía entiendo que es Leonel Fernández, lo que pasa es que los asesores no están en el contexto de la nueva sociedad que tenemos, lo llevaron a un populismo ahí despreciable, un populismo vergonzoso. Por vergüenza a lo que yo tengo concebido como lo más grande que hay en la tierra después de Dios, que es el Estado. El Estado es Dios en la tierra. Ver un estadista disminuido de esa magnitud no me permitía, por el mismo respeto que tengo que tenerlo, continuar viendo ese horrible discurso mal orquestado y mal concebido, así. Bueno, la verdad que usted ayer me dijo que no le dañara como el discurso al doctor Fernández. Yo sabía por dónde Leonel Fernández iba a venir. Y los hechos anoche no me dejaron mentir. Yo honestamente no vi el discurso, porque estaba en el programa de radio justamente a esa hora, pero le he dado seguimiento y he visto los tips de todo lo que hizo el discurso y me he pasado la mañana, entre otras cosas, chequeando algunas promesas de Leonel Fernández en el 96-2000 y en el 2004 hasta el 2008, ¿verdad? Los dos periodos subsiguientes después de Hipólito Mejía. Una pregunta: ¿qué problema neurálgico en los 12 años de Leonel Fernández se resolvió? Un solo, no lo hay. El de los PLDistas. Ah, bueno, eso es una solución particular, ¿verdad? No lo hay. Leonel Fernández puso el interés político anoche por encima del interés general. Y lo he visto con los números que habló y que el presidente Abinader se olvidó de los pobres, que lo del plátano no es un chiste, y el presidente habló de chiste, y el presidente se ha olvidado de los pobres. Oye, tiene el presidente en estos 2 años, casi 3, culpa de la pobreza. ¿Tiene el presidente la culpa de eso? Cuando el presidente, señores, llegó al poder. Pero las estadísticas están ahí, pero lo que te estoy diciendo. Leonel salió después de 12 años de gobierno, dejando el país sumergido en un 40% por debajo de la pobreza. No la pobreza, por debajo de la pobreza. Pero que Leonel Fernández duró, se puede decir, 16 años en la papa. 8 él, ¿verdad? Y después los 2 él, ¿verdad? 12 él, ¿verdad? Con una interrupción. 8 años él y después 8 años más con la número 2 en la ñoña, que era su esposa, y presidente del PLD. O sea, que Leonel no puede decir que yo hablo por mis 8. Que era ajeno, no era ajeno. No, él era parte de eso. ¿Y qué parte era? Entonces, que la pobreza, que el plátano, aquello, que lo otro, señores, no hay forma. Demasiado bien ha manejado el presidente Abinader como recibió esto. Un país cerrado. Y miren cómo está el turismo. David Collado lo reconocieron ayer al país con eso.
en materia No, reconocieron turística. al país. Al país, claro, lo recibe el ministro. Al país. El presidente no estaba ahí. Y pero el jefe del gabinete de turismo es el presidente Abinader. es Luis Abinader. El presidente Abinader. Entonces, esos datos que dio Leonel Fernández ayer, queriendo como creer que somos tontos, como que como que Abinader tiene 8 años corridos. Señores, no es así. ¿Te parece? Póngase a ver los TBT que están tirando en las redes. Cuando Leonel Fernández se terció la ñoña y en la rendición de cuentas que ha hecho Leonel Fernández, ¿cómo se refería? Y si eso que él dice, que dijo anoche, se puede, ¿verdad?, comparar con lo que él dijo. No hay forma de eso. Yo quiero hacer una iluso. acotación ahí, porque tú trajiste un tema muy interesante que es con relación a que Luis Abinader se olvidó de los pobres. Lo dijo él. Y yo quiero, porque es que lo que vivimos diciendo, los políticos de corta memoria, se le olvida que ahora hay un cerebro universal que se llama Google. ¿No es Google que se llama? Sí, Entonces, cuando usted tiene algunas dudas, usted va ahí, introduce la búsqueda como usted entiende, le va a salir hasta mal escrita, mal pronunciada, como usted entienda, ahí va a arrojar. Miren, olvidarse de la pobreza, de los pobres, es cuando usted malgasta un presupuesto del Producto Interno Bruto de un país en majadería. Olvidarse de los pobres es fundar una fundación global con fondos públicos, ¿verdad? Una institución privada con rango meseónico. Esa misma institución llevarla a Dubái y a la ciudad de Nueva York. ¿Y en París? Y en o París. En España creo que hay una. Sí. Burlarse de los pobres es viajar de 365 días que tiene el año, durar un poco más de la mitad fuera del país, en aviones lujosos, con una comitiva abusiva. Es instalar, ¿verdad?, miembros de su familia, de su gabinete, en lugares paradisíacos. Olvidarse de los pobres de un país es hacer construcciones y un malgasto de los fondos públicos que no van hacia los pobres, como el home, regalárselo a los ricos, como los préstamos, ¿verdad?, que se le hicieron a los ricos de Santiago, que se terminaron regalando. Es hacer una universidad con los fondos de la República Dominicana para regalársela a los haitianos. Es hacer zonas francas para regalársela a los haitianos. Es irse una primera dama a repartir pavos en Estados Unidos, Miami y demás ciudades estadounidenses, abandonando a los pobres de aquí. Es hacer construcciones, ¿verdad?, sobredimensionadas para entregársela a patronatos de ricos. Olvidarse de los pobres, Jacín, es privatizar todas las empresas del Estado y transferírsela a los ricos a precio de cachimbo de barro. Es entregarle a los patronatos de ricos todos los controles del sistema eléctrico, del sistema de las importaciones, del negocio de los combustibles, de todo lo que tiene que ver con la producción de riqueza del día a día de un país. Olvidarse de los pobres también, querido profesor Leonel Fernández, es sobrevaluar las obras en más de un 40% para que funcionarios y amigos del sector privado se quedaran con esas riquezas. Eso es olvidarse de los pobres. Ahora yo los reto a Leonel y a cualquiera de sus seguidores a que nos diga una sola obra de este gobierno que no esté dirigida hacia los pobres. De todas las obras que Luis Abinader anunció ahí en ese Congreso Nacional y de las que va a construir, que nos digan una que no tienen como efectos colaterales a los pobres. En la inversión en el agro, ¿quién se benefició? Los pobres. En la inversión en la infraestructura que se están haciendo, ¿quién se benefició? Los pobres. En la inversión en salud, que salimos de la pandemia, reconocido mundialmente, ¿a quiénes se salvaron de las enfermedades? A los pobres.
en la inversión a nivel del turismo, a dónde están entrando las remesas y en beneficio de qué van, de los pobres. Y todas las pequeñas obras, los planes sociales, los planes de vivienda, todo va dirigido a los pobres. Los subsidios que se han dado en el combustible, no se le dieron a los amigos de Luis, a los empresarios amigos de Luis, ni se le dieron termoeléctrica, ni se le dieron concesiones para producir energía a los amigos de Luis, ni al sector privado, el sector público, empujando el sector público y para los pobres. Entonces, cuando usted ve que los organismos internacionales dan sus reconocimientos y sus cifras, es porque están ahí, porque igual ellos condenan. Cuando las cosas no están bien, ellos condenan. Entonces, Leonel, que tiene potencial para poder reconocer eso, para poder, ¿verdad?, salvaguardar hasta donde él nos llevó y para poder plantear que él lo haría mejor, tiene condiciones de más. Lo que pasa es que perdió el norte y que ya no está tan bien acompañado. Leonel Fernández anda acompañado ahí de crápulas, que la mayoría no pueden tomar un vuelo para viajar con él a Miami a tirar la primera bola ahora, que va el domingo. Va el presidente. Luis va a tirar la primera bola inaugurando ya lo que es el Campeonato Mundial de la Participación Dominicana el sábado. Pero Leonel el domingo. O sea, miren la figura y el establecimiento o la estatura, perdón, de la figura de Leonel como estadista. Y es para usted relajarla como la relajó ahí. De que usted hablando, haga una pausa y después vienen un grupo de desdientados y un grupo de claques de que ahí a un show mal montado, con un guión. Entonces, eso no es lo que un empresario se detuvo a verlo. Yo estoy seguro, mire, yo estoy seguro que el dueño de este canal, don Luis García, que anoche estaba ahí en su penthouse ahí, esperando a Leonel como un ente importante de toma de decisiones de este país, no lo terminó de ver. Yo estoy seguro que Pepín no terminó de verlo. Yo estoy seguro que la mayoría del CONE no terminó de verlo. Porque son gente que no se dejan relajar, que desde que ven una chabacanería, dice, esto no es serio. Y mejor se van para sus estadísticas o se van allá para BBC Londres o se van a ver la economía del mundo que ya el día ha terminado por ahí o está empezando. Se van ahí para la bolsa de Shanghai a ver cómo anda esa vaina. Se van para los offshore a ver cómo anda eso. Y cuando usted ve, yo hice una entrevista al jefe de la Bolsa de Valores de Alemania. Ustedes la pasaron aquí, ¿verdad? Y la vieron. Sí. Un señor allá en Alemania que mide la economía del mundo y sabe cómo anda esta islita española aquí, tanto del lado dominicano como del lado haitiano. Y ese señor tiene las estadísticas ahí, la proyección de crecimiento del país, cómo anda a los niveles productivos, a los niveles de los factores creadores de riqueza y de pobreza. Entonces, el empresariado de este país y la clase intelectual de este país está más allá de esa claque, Leonel. Esa claque política partidaria, eso es para buscar votos, eso es para después darle los empleos. Pero para la construcción del desarrollo de una nación, no pintan nada. Usted perdió su tiempo anoche, perdió su tiempo porque un carajo a la vela de Sabana Perdida como yo, que me considero un ápice de utilidad para esta sociedad, quité esa vaina y puse a Marc Anthony y me puse mejor en el negocio mío, en un cigar club, dentro del negocio yo tengo un espacio, ahí habíamos un grupo de gente de todos los partidos y todito coincidimos en que quitáramos esa vaina y nos pusiéramos a ver música y a seguir fumando, porque no llenó las expectativas del nivel de estadista que nosotros consideramos que es usted. Es que según la UNESCO, Juan, en el 2011, yo estaba chequeando algunas cifras, en el 2011, Leonel Fernández a entregar el poder el año después, en el 12, que ahí era que vino la recogedera de firmas y ese todo. La UNESCO
dio a conocer cómo estaba la República Dominicana. Y República Dominicana en materia de educación, según la UNESCO, era el 146 de 148. Para que ustedes vean, Leonel Fernández es de los estadistas que menos ha invertido en la educación, cuando eso no existía el 4%, pues el 4% entra en vigencia en el 13, porque el 12 fue que se aprobó eso, que fueron los principales candidatos. En ese entonces fue Danilo Medina e Hipólito Mejía, que eran punteros, aunque lo firmó todo el mundo, pero a ellos no era que le iba a tocar. Le tocó a Danilo Medina, que ni siquiera cumplió con el 4%. Eso lo dio el ministro Ángel Hernández cuando llegó. La inversión que ha hecho los diferentes mandatos en materia del 4%. Ni siquiera la ley cumplió su gobierno. Y Leonel Fernández en ese entonces era el presidente del PLD y su esposa era la número 2. Entonces, yo creo que Fernández cree que estamos todavía allá en el 96, cuando él con esas palabras finas llegó a convencer a mucha gente, y que mire que cómo Leonel Fernández se embotelló eso el 16 de agosto, cuando le dio a este país ese teleprompter que parecía que estaba leyendo, todo era de la mente y era leyendo que estaba. Entonces, ya los tiempos cambiaron, ya las herramientas y las tecnologías de la información y la comunicación están aquí ya. Están aquí al ladito. Yo estoy dando una información y Mateo va ahí y busca una información y la corrobora. Es el padre de la escuela del sofismo en este país. Un sofista innato. Leonel, desde que tú mencionaste el teleprompter, sabiendo él que era leyendo, nos hizo creer a todos los dominicanos que era demente, a sabienda que eso se iba a saber en el futuro que era leyendo. Ahora todos tenemos un teleprompter. Claro. Ahora todos sabemos que Leonel no engañó. Entonces Leonel, y para los que no saben lo que es el sofisma, o la escuela sofista, es cuando una mentira tiene las herramientas a nivel discursiva de convertirla en verdad, por lo menos de hacérsela creer a la gente como verdad. Y yo pienso que en estos tiempos esa escuela ya está descartada. Ese pensamiento a nivel intelectual está descartado, porque ahora todo queda registrado y todo es pieza de investigación. Pero tan sencillo como dijo Jacín. Si yo ahora, todo lo que dijo Leonel, quiero buscar a ver cómo se refrenda, cómo está avalado en números y en realidades, entonces o lo confirmo o le digo lo que le estoy diciendo: usted habló mentira, es un disparate lo que usted ha dicho. Hay tantas cosas por las cuales usted situarse en este electorado, y tenga a bien mirar los números, que Abel ya se le fue por arriba, como Abel y como PLD. Entonces, concéntrese en aplatanar ese discurso y en hacer su trabajo en vía de la única posibilidad que hay de una segunda vuelta, que usted sea el que quede en segundo lugar, porque cuando viene a ver, es usted que va a tener que sentarse con Luis o con Abel. A ver a cuál usted va a ser presidente. Leonel se convierte en una bisagra. Leonel Fernández lo que está buscando es confrontar con Abinader. Eso es lo que está buscando. Sí, pero pues, también Luis y el PRM le están dando ese caldo de cultivo, porque ¿qué diablo vamos ahora a bajar y a comparar con Leonel? No. Porque yo no tampoco yo estoy entendiendo por qué ahora Leonel es la pieza comparativa. ¿Y por qué no lo fue en la persecución de la justicia? ¿Por qué fue Danilo y los 8 años de Danilo? ¿Y por qué no nos fuimos para donde Diandi, para donde Bonetti? ¿Por qué no nos fuimos para donde Félix, para donde Víctor Díaz? ¿Por qué no nos fuimos para allá, para los comedores económicos, que es atroz los números comparativos? Entonces, o todo pato o todo toro. Bueno. O si nos vamos a comparar a gobierno, vamos a comparar también corrupción. Bueno, señores, la cita obligada mañana a las 2 de la tarde aquí en Rumba esta noche. Felicidades a todas las damas. Ya Abigail está con nosotros. Nos vemos más tarde mañana.